Bereshit bara Elohim et asamay beet aretz. Bearetz estaba tohu babohu y habían tinieblas sobre la faz del abismo. Y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas y dijo Elohim sea la luz y es la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no los recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le diste el poder de ser hechos hijos de Elohim. Capítulo número 15. Continuamos en la segunda parte del capítulo 2 del Evangelio Eterno, testificando los acontecimientos que desembocaron en la actividad profética del Mesías, y que esta actividad profética la desemboca precisamente la mujer a quien el Evangelio, sin mencionar su nombre, aparece como la madre del Mesías, y a la cual él llama mujer, cumpliendo así las profecías que estaban escritas acerca de esta persona que sería llamada mujer desde el capítulo 3 de Génesis. Y que también es considerada la madre de los vivientes, por cuanto es una continuación de la obra del Espíritu en Eva. Continuamos en esta segunda parte y vamos a leer a partir del versículo 12. Dice: después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos, sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Yehoshua a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que hace esto? Respondió Yehoshua y les dijo: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Yehoshua mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Sea lámpara a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Como les decía en el capítulo anterior, mirando desde arriba estos primeros 2 capítulos que se concatenan perfectamente unos con otros, y que este segundo capítulo prácticamente
desemboca en la confrontación del Mesías con el sistema religioso judío, con las costumbres y las tradiciones que se habían establecido en el pueblo de Israel, y que precisamente en esta fiesta, al llenar estas tinajas de aguas que fue convertida en vino, pues, como decir, estaba mostrando su juicio acerca de lo que dice aquí, que estas tinajas estaban para la purificación conforme al rito de los judíos, y que al llenarlas de agua para convertir esa agua en vino, pues precisamente estaba, como decir, estaba poniendo en evidencia aquel sistema de purificación, aquel ritual que usaban los judíos en la purificación, y que posteriormente a esto ellos descienden, él con todas las personas que le seguían, descienden a Capernaum. Galilea era un lugar más en el interior, es decir, Caná de Galilea, donde se celebraron esta fiesta, era un lugar más en el interior de Galilea, pero Capernaum estaba en la parte de la costa, es decir, había que descender para llegar a esta parte de Capernaum, que era una parte portuaria, y que dice aquí que ellos descendieron, después de esto descendieron a Capernaum. En el sentido espiritual, descender un poco evoca hasta cierto punto descender en la vida espiritual, pero también es posible que los acontecimientos de la boda de Caná, es posible que desembocaron en cierto conflicto, y este descender es un poco para traer, como decir, para bajar los ánimos, para buscar un poco de paz, porque usar aquellas tinajas que eran para la purificación conforme al rito de los judíos, para llenarla, como decir, de un vino para una boda, pues eso podía no ser interpretado por aquella generación como algo bueno, y que confrontaba el sistema de ellos, y esto puede evocar precisamente que descendieron para un poco calmar los ánimos. Dice luego que estaba cerca la Pascua de los judíos, y él subió a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció la moneda de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Sí, en la boda de Caná, él confronta el ritual de la purificación de los judíos, pues aquí podemos ver que precisamente ese ritual para nada era de provecho, por cuanto el templo, que era supuestamente el lugar más sagrado del mundo, el lugar donde habitaba la presencia de Elohim, se ponía de manifiesto
que estaba también contaminado, que el templo estaba corrupto por todas las actividades mercantiles y de otras índoles que allí se desarrollaban, y que precisamente eran, como decir, amparados, eran negocios amparados y que beneficiaban al sistema sacerdotal que regía en el templo de Jerusalén. Fíjense precisamente cómo después, precisamente esto se concatena y entra en el contexto, porque él utiliza aquellas tinajas de la purificación conforme al rito de los judíos y le está diciendo precisamente que ese ritual que ellos estaban haciendo, realmente cuando él va al templo y ve esta situación, ni los bueyes, ni las ovejas, ni las palomas eran el objeto de la situación que había allí, sino era el corazón del hombre, era la condición del hombre que estaban haciendo el lugar más sagrado, que se suponía era el lugar más sagrado en toda la tierra, el templo de Jerusalén, donde habitaba la presencia del Dios de Israel, del Elohim de Israel. Sin embargo, era un lugar que se había cogido para la mercadería, lo que da a entender y lo que pone de manifiesto que todo, si el sistema de purificación estaba mal, el templo también estaba mal. De manera que cuando él les dice, quitad esto de aquí, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado, estaba poniendo en punto, trayendo al orden lo que el hombre había contaminado con sus actividades. Estaba dejando en evidencia realmente todo el sistema religioso imperante en el templo de Jerusalén, todo el sistema religioso que se desarrollaba alrededor del templo de Jerusalén. Esto, por supuesto, como les decía, está en el contexto de la señal de los juicios o del juicio que él manifestó en la boda de Caná, porque doxa, que se tradujo como y manifestó su gloria, se debe traducir y manifestó su juicio que son justos y que son verdaderos, y que cuando el hombre se ve confrontado por ellos, el hombre que es de la verdad sencillamente procede al arrepentimiento, porque los juicios de Elohim son para conducir al hombre a que reconozca la condición de su vida, de su corazón, y que pueda ser guiado, o en este caso pueda estas acciones llevarlo al arrepentimiento. Si ellos se sintieron confrontados en la boda de Caná por su sistema de purificación conforme al rito de los judíos, pues ahora ya él le estaba diciendo con una señal más clara, porque aquí también está manifestando su juicio al usar un azote, el mismo que usaron con él para en el proceso del juicio, siendo él inocente. Aquí él usa un azote precisamente para echar fuera todos aquellos animales y todo aquel sistema de mercadería que existía alrededor del templo, y que le dice que no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Creo que hoy no solo
el Evangelio es eterno y tiene, es decir, vigencia para todas las generaciones. Porque si tuvo vigencia en la generación que logró ver al Mesías, que logró ver manifiestos sus juicios en esta tierra, pues su palabra, que permanece para siempre, hoy también nos confronta nuestros rituales religiosos y confronta todo el sistema que se desenvuelve dentro, ya no hoy de un templo de Jerusalén, sino de miles de templos que existen en el mundo. Así que, como decir, el que tenga oído para oír, que oiga, y el que sienta que la palabra de Elohim lo confronta, pues es para bien, es para conducirnos al arrepentimiento. Dice, y entonces se acordaron los judíos que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Es decir, ¿con qué autoridad, qué señal tú muestras que haces esto? Ya él había dado la primera señal, donde manifestó su juicio, convirtiendo aquellas tinajas, aquellas 6 tinajas destinadas para la purificación de acuerdo al rito de los judíos, y ahora estaba azotando a aquellos cambistas que estaban constituyendo el templo de Jerusalén en una casa de mercado. Respondió él y les dijo: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Es difícil, hermano, para la mente humana a veces poder entender así de primera la palabra del Mesías. Pero aquellas personas no estaban entendiendo que Él era el Cordero de Elohim, que venía a quitar el pecado del mundo, que venía a purificar al hombre, que venía a quitar todo lo que el Satán, el pecado, había destruido, y que aún el templo de Jerusalén no quedó, como decir, sin la contaminación. Es decir, que Él venía a purificar por medio de su sangre, a purificar todas las cosas, porque todas las cosas se habían contaminado, no estaban en la condición para poder servirle al Elohim eterno. De manera que Él ahora está trayendo por medio de su palabra y dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Por supuesto, ellos no entendieron lo que Él les decía. Ellos no entendieron que le hablaba del templo de su cuerpo, y le dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas Él hablaba del templo de su cuerpo. No siempre en el Evangelio se nos hace una aclaración como esta, que Él no hablaba del templo de Jerusalén, sino del templo de su cuerpo. Destruid, porque ya, como decir, el templo de Jerusalén prácticamente estaba destruido. Ya el templo de Jerusalén no cumplía la función por lo cual había sido edificado. Todo el sistema de purificación que había sido establecido en las Escrituras había sido adulterado, y eran tradiciones de hombre, más bien lo que las personas estaban haciendo. Y todo esto también llegó al templo de Jerusalén. De manera, hermano, que aquí el Evangelio nos aclara de que Él no estaba hablando del templo cuando decía: destruid este templo y en 3 días lo levantaré,
sino que le estaba dando profecía acerca de que él debía de morir, precisamente que su cuerpo iba a ser puesto en destrucción. ¿Para qué? Para poder cumplir la palabra de que él era el Cordero de Elohim y que iba a quitar el pecado del mundo por medio de su muerte, por medio de su sacrificio. Por eso le digo que una cosa es lo que dice el Mesías y otra cosa es lo que luego entendemos los hombres. Y debemos entender o pedirle, porque él fue el que habló, pedirle que nos dé la sabiduría, que nos dé el entendimiento para entender lo que él quiso decir en cada momento. Esa es la obra del Espíritu. Esa es precisamente lo que hace el Espíritu, que no vino con una, con una obra distinta, con palabra distinta, sino que él vino precisamente a recordarnos todo lo que él había dicho y de la manera que lo dijo, para que pudiéramos entender la voluntad de Elohim en cada momento. Dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Yehoshua había dicho. Creyeron la escritura y las palabras que él había dicho. Eso es el evangelio, cumplimiento de las escrituras y de la palabra que él hablaba, que son las palabras de Elohim. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero él mismo no se confiaba de ello, porque conocía todo y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Miren, hermano, hay muchas predicaciones, muchas enseñanzas teológicas, por supuesto con profundidades teológicas que yo no alcanzo a llegar, porque como digo, no soy pastor, no soy profeta, no soy apóstol, no tengo estudios avanzados, pero pudiéramos decir muchas cosas, pudiéramos hablar y traer esto a nuestros tiempos actuales, porque tenemos ojos para ver lo que hicieron los judíos, pero a veces no tenemos ojos para ver lo que estamos haciendo nosotros en nuestra generación. No miramos lo que estamos nosotros haciendo en nuestra manera de vivir con relación a Dios, en este caso con relación a Elohim, si estamos de acuerdo a su voluntad, si precisamente estamos entendiendo su palabra, porque sería bueno decir, o sería fácil decir, los judíos contaminaron el templo, hacían negocio, vendían palomas, bueyes, ovejas, es decir, todo aquello era un sistema por los cuales los sumos sacerdotes cobraban impuestos y se beneficiaban con todo aquello. He visto videos acerca de esto y dicen que cuando las personas pobres llevaban animales, había allí un grupo de personas de entre los sacerdotes que observaban el animal, y si tenía algún defecto, porque era un animal sin defecto, pero ellos le hallaban defecto, ¿para qué? Para que las personas se vieran obligados a ir a los cambistas estos, a los vendedores de ovejas, de bueyes, de palomas, y compraran allí, porque las ventas que se hacían allí le beneficiaba a ellos. Es decir, todas esas cosas habían. Sí, es verdad, todo eso había. Pero ahora, miremos nuestros tiempos, miremos nuestro sistema religioso, miremos nuestro sistema de purificación que estamos haciendo, si es conforme a la voluntad de Elohim. Es decir, traigamos la verdad a nuestras vidas, a mi vida, cada cual la lleve a su vida, y precisamente haga verdad la palabra del Mesías en cada uno. Es decir, que cada uno pues traiga la verdad del Mesías a su propia persona. Eso es precisamente por eso, hermano, yo decidí alejarme de todo sistema religioso. ¿Por qué? Porque estoy obligado por la palabra
Es decir, por el juramento de miembro, yo estoy obligado a cumplimentar todo lo que me digan. Pero ahora yo estoy en la libertad de obedecer a Elohim antes que a los hombres. De manera, hermano, que ahora yo soy responsable de mis actos delante de Dios. Soy responsable de mis actos delante de Dios, porque el único que me puede salvar, el único que tiene palabra de vida eterna, es Él. Así que, hermano, no se trata de juzgar los sistemas, las generaciones. Se trata de encontrar en tu ser, en tu espíritu, porque como Él dijo, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Nadie sabe cuando estoy adorando. Nadie sabe cuando estoy en comunión con mi Elohim. Nadie sabe cuáles son mis peticiones. Nadie sabe la relación que tengo con Él. De manera, hermano, que Él, solo Él, porque fíjense que dice aquí que no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Por eso le digo, yo puedo ponerme aquí quizás a decir cosas de lo que veo, de lo que he visto. No voy a decir algo que no he visto, que no haya palpado yo mismo, que no haya vivido yo mismo, pero no es ni mi intención, ni es como decir, no siento que sea la voluntad de Él en mi vida eso, sino que precisamente traigo su palabra a mi vida. La he hecho verdad en mi vida. El testimonio que estoy recibiendo lo he hecho verdad en mi vida. No quiero decir que sea perfecto. No quiero decir que lo sepa todo. Estoy en el camino. Estoy en el camino, pero no lo sé todo. No soy perfecto. Pero de que sí, cada uno, cuando venimos a Él, estamos conformando un matrimonio. Estamos conformando una relación íntima con aquel que mira el espíritu, con aquel que penetra el espíritu, con aquel que es espíritu y que conoce mi intimidad, conoce mi corazón, de manera que cuando venimos, no venimos con nuestra fachada, no venimos con la ropa que nos cubre, sino que venimos desnudos delante de Él, presentando nuestras vidas cada momento, cada día delante de Él, porque Él nos conoce a todos y no tenemos necesidad de que nadie le diga nada del hombre. Mucho menos yo. Hay cosas que quizás para mí sean ocultas, pero para eso también se le dice, hay cosas que no son entendibles para mí, que no sé ni siquiera si las tengo en mi vida, pero usted puede hablar con Él como un padre. El evangelio termina con su muerte y resurrección, y eso nos indica, Él le dijo a los discípulos, hasta ahora ustedes nada han pedido al Padre, pero pidan en mi nombre y Él les va a dar. Pero el evangelio queda como en un suspenso. Bueno, queda en un suspenso para los que no creen, pero para el que cree que Él resucitó, comienza una relación personal con cada uno de nosotros. Fíjense que aquí dice que no tenemos necesidad de decirle nada acerca del hombre, porque Él conoce lo que hay en el hombre. Así que, hermano, yo no tengo necesidad de venir. A veces digo las cosas para poder llamar a la reflexión en la situación personal que nos encontramos, porque yo también he vivido, he tenido mi experiencia, he tenido experiencia en el mundo, experiencias espirituales. Por supuesto, en el mundo uno hace muchas cosas para purificarse, baños,
digamos, cosas que las personas que te guían espiritualmente te dicen, no, tú debes hacerte esto, tú debes darte tal baño para purificarte, esto, lo otro. Y existen sistemas religiosos, sistemas de purificación que por supuesto son costosísimos. Costosísimos. Son rituales conforme a su doctrina, conforme a su manera de creer. ¿Me entiende? Como también tenían estos judíos, como también yo creía. Por supuesto, también estuve en, como decir, en una iglesia cristiana y viví de acuerdo a los rituales que allí se establecen. Pero, por la gracia de Dios, estoy aquí ahora y es mi testimonio. Y considero que podemos tener una vida exterior, pero hay una vida interior en el espíritu que es la que mira, que es la verdad del hombre, que es la que mira Elohim. Así que, hermano, hacer una práctica externa no nos hace acepto delante de Elohim. Hacer una práctica externa no nos hace mejores o diferentes de los demás, porque es lo que a veces ocurre, que nos sentimos distinguidos por esa práctica externa, nos sentimos distinguidos de entre los demás, como todo hombre que a veces se siente en distinción cuando su práctica de vida pues lo distingue entre los demás. Por ejemplo, han habido diferentes contextos anteriormente en Cuba, en mi país, pues un médico era una personalidad, por supuesto, era una persona que había alcanzado un estudio universitario, era una personalidad de respeto en la sociedad. Hoy, por supuesto, eso ha menguado. Hoy hay muchos médicos, no estoy hablando ni estoy jugando su profesionalidad. Estoy hablando que hay muchos médicos y cada uno vive conforme a su manera de vivir y demás. Por supuesto, no igual que aquellas generaciones de médicos que antecedieron y que quedan muy pocos en este momento. Por ejemplo, yo fui profesor y por supuesto una generación antes de mí, la de mi mamá, eran profesores, eran maestros, eran personas con cierta distinción en la sociedad, y aún en los tiempos míos también habían cierta distinción en la sociedad cuando usted era un maestro, era un profesor. Y todo eso va pasando, todo eso hoy la sociedad pues mira desde otra perspectiva, mira desde la perspectiva del dinero, desde la perspectiva de la posición social, de la familia y demás. Es decir, los valores se van cambiando, pero el corazón, hermano, lo conoce Elohim. Definitivamente, este capítulo 2, si en verdad usted está buscando la verdad, si en verdad usted está buscando a Dios en su vida, pues estos capítulos te confrontan para llevarnos al arrepentimiento y para verdaderamente decirle: Señor, heme aquí y haz conmigo conforme a tu voluntad, porque he vivido haciendo y creyendo que todo lo que he hecho es para agradarte, porque a veces todo lo que hacemos es tratando de agradar a Dios, pero es que Dios tiene, como decir, a el Dios de este Mesías, al Dios de este Evangelio, el mundo no lo conoce. Su propio pueblo, sus íntimos, sus semejantes, el pueblo que él formó, no lo recibió. Así que acerca de 2000 años de estos acontecimientos, ¿cuál es el conocimiento que nosotros
podemos tener de Dios? ¿Cuál es el hombre que puede decir que tiene un conocimiento de Dios en verdad? Por eso digo, hermano, que es la obra de Él en cada uno de nosotros. Es la manera de cómo Él quiera usarnos a cada uno de nosotros. No significa, como he dicho, que la elección no nos da un pasaporte a la vida eterna. La elección es sencillamente estar consciente de que Elohim tiene en su soberanía la capacidad de elegir, de hacer elecciones. Eligió la ofrenda de Abel antes que la de Caín. Eligió a Noé entre todo lo de la generación que le tocó vivir. Y por supuesto, a Noé le tocó, como elegido, construir un arca donde su familia se salvara, pero tampoco él era perfecto. La elección no precisamente lo eximió de su libre albedrío, sino de que él tuvo que, como decir en la palabra hoy que se usa, él tuvo que pelear también la batalla de la fe y tratar de arreglarse con el Elohim eterno. Así que, hermano, mire, esto de las bodas de Caná, considérese no el pueblo, considérese en el amor de Elohim como la esposa que está purificando no ya un templo de piedra, no ya usando unas tinajas de piedra, sino que ahora es la obra del Espíritu en mi vida, en su vida y en la vida de cada uno, para que seamos purificados, para que seamos cambiados desde dentro, para que podamos verdaderamente en un momento tener la imagen y la semejanza de aquel que nos creó, que nos eligió, pero que también nosotros decidimos creerle y por supuesto llegamos a aquellas bodas que van a ser celebradas y que están en Apocalipsis capítulo 19, donde ya tenemos vestiduras blancas y resplandecientes para verdaderamente ser presentado por el Padre ante su Hijo como aquella esposa que Él vino a buscar y que por supuesto la esposa no estaba preparada. La esposa no estaba preparada. La familia del novio no estaba preparada. Incluso le faltó el vino, que era como decir, era algo en aquella época que faltara el vino. Era como decir un ridículo, era una vergüenza para la novia, para la familia del novio en este caso, que faltara el vino, que era lo que traía el gozo, que era lo que concretaba, porque recordemos que las bodas se celebraban en 7 días y que ya este era el día del banquete en que se cerraba precisamente el contrato nupcial, y que faltara el vino pues era precisamente una ofensa, era una vergüenza. Recuerdo que mi hermano mayor había dispuesto todo para su boda y que vendían las cervezas, las 5 cajas de cerveza que vendían para cuando se concertaba un matrimonio, y la vendían por supuesto con meses de antelación a la boda, y que uno debía guardar esa cerveza, pero cuando tú ibas a buscarla para usarla, a veces la cerveza no estaba en condiciones de ser consumida, y ahí pasó así, que llegó el día de la boda y la cerveza pues presentaba un contexto, una contextura extraña en su composición, y tuvimos que correr y por supuesto
ir a las personas que dirigían todo el sistema de bebidas y decirle, bueno, somos hijos de trabajadores, mi hermano se casa hoy, las 5 cajas de cerveza que le dieron no están aptas para ser consumidas, hoy es la boda, no tenemos cerveza, ¿qué podemos hacer? Pues de algún modo se compadecieron de nosotros y pues nos facilitaron de alguna manera para que pudiéramos comprar pues otras 5 cajas de cervezas. Así que al final aquellas se pudieron usar porque verdaderamente no era que estaban malas, sino que al final se pudieron usar. Son cosas que pasan en la vida cotidiana, pero que es un contratiempo en un acontecimiento tan importante como es un matrimonio. Así que, hermano, lo que quiere decir que humanamente nunca estamos preparados para Elohim. No hay universidad, no hay instituto, no hay nadie en este mundo que te pueda capacitar para presentarte puro y sin mancha delante de aquel que es fuego consumidor. Así que, hermano, pidamos misericordia y vengamos a Él para que, como decir, es mejor someternos a los juicios de Elohim, porque en el juicio Él se acuerda de la misericordia y no caer en manos de los hombres. Que la gracia, la paz, la verdad que trae el Evangelio a los que creen en el Evangelio, a los que creen en el Hijo de Elohim, sea con cada uno y también con nosotros, quiero decir conmigo y con toda mi familia. Amén.